Hoy en día la comunicación es más directa. Es al instante. Conéctate a www.zona3.mx. Información al momento. Actualización inmediata. Y un monitoreo constante de las calles de la ciudad. La información se ve y se escucha en www.zona3.mx. 91.5 FM. La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con los periodistas Marcos Arana y Pablo Latapí. Mucho gusto en saludarles. Esto es Cara a Cara. Les saludo con el placer de estar en este programa. Yo soy Pablo Latapí. Este espacio aquí en Zona 3 en el 91.5 de frecuencia modulada, programa de diálogo, de análisis, de debate, espacio que comparto y con mucho gusto con mi compañero y amigo, con Marcos Arana. Marcos, ¿cómo estás? Estimado Pablo, muy bien. Fíjate que don Aristeo Mejía Durán es una de las gentes que más saben de agua en Jalisco. Bueno, y por decir de Jalisco, pero es de una región más amplia. Sin embargo, oye, nos está golpeando mucho, hombre. Ya nos comenzó los tandeos. ¿Golpeando? Cuando más estamos necesitando. O él es el más golpeado porque él es el encargado de distribuir agua en la zona metropolitana y no tiene agua. ¿Cómo le haces? Barbaridad. Nos da mucho gusto recibir hoy aquí en Cara a Cara precisamente a Aristeo Mejía Durán, director del CIAPA. Aristeo, bienvenido. Muchas gracias. Mucho gusto en tenerte con nosotros aquí en Cara a Cara. Y hay mucho que platicar, o sea, de los grandes problemas, de los grandes conflictos que vive la zona metropolitana de Guadalajara. Y esto no es nuevo, es el tema del agua, ¿no? O sea, nunca va a terminar este problema, Aristeo. Pues el agua siempre ha sido escasa. Nunca ha habido situaciones que haya demasiado. Pues se funda esta ciudad sobre un río que presuntamente era muy caudaloso, ¿no? Exacto. En nuestro país, pues estamos ubicados en la zona casi semidesértica. Y curiosamente es donde hay escasez de recursos. Es errática a veces en temporal de lluvias. No así en el sureste. Allá lo que sobra es agua. Y por supuesto también problemas de inundaciones que se les presenta en ocasiones. Por eso mismo, con lo que concierne a la cuenca Lerma-Chapala, que es una de las mejor estudiadas, de las que tienen un mayor número de distritos de riego en el país, y que por consecuencia lógica también fueron construidas las presas necesarias para tal fin. De alguna manera también, cuando los ciclos hidrológicos se presentan en la forma como se ha venido dando, son variables. ¿De dónde recibe su agua la zona? El agua del río Lerma y de la cuenca propia. Que llega al lago de Chapala y de Chapala para acá. ¿Y es la única fuente de abasto de agua para la zona metropolitana? En este momento tenemos de aguas superficiales el lago de Chapala como principal fuente, que es el 60%. ¿Cuánto? ¿60? 60. ¿Y luego? Tenemos la presa Elías González Chávez, que nos da el 10%. ¿Y qué cuenca es? También es la Esa es en la zona del río Calderón. Y lo concerniente a los pozos profundos, que nos da el resto, que es el 30%. ¿30? Exactamente, o sea, andamos en 10 metros cúbicos, 10,000 litros cada segundo, de los cuales casi 6 son de Chapala. Ahora, hablaba usted de los ciclos hidroeléctricos. ¿Todos varían? Todos los ciclos varían, o sea, hay todas estas fuentes, tanto Chapala, la otra presa y los pozos profundos, también tienen esta variación de que hay en este momento, por ser estiajes, secas, hay escasez de agua. Definitivamente el año anterior fue un año malo, no fue dentro del promedio. A pesar de tanta lluvia. Lo que nos dio oportunidad de que hubiera una recuperación importante del lago fueron los huracanes que se dieron, que fue un verdadero problema, un caos allá en la zona de Guerrero, y eso propició de que se nos aumentaran 50 centímetros
el nivel del lago, si no hubiéramos estado muy arrastrados y hubiéramos tenido un problema mayor, puesto que nos aumentó 97 centímetros el lago, perdimos 1,45 metros, y bueno, pues en este momento, si bien es cierto que tenemos la posibilidad de poder obtener los volúmenes necesarios a través de la fuente que es el lago de Chapala, en este momento, no así el año próximo, no sabemos cómo vayamos a ir a la baja. El problema principal está en que la población ya requirió de mayores volúmenes. A la hora de que empezamos a analizar la situación que prevalecía, ver que nuestros tanques, que son los reguladores del agua para fin de poder dar un servicio continuo y sobre todo a la hora de la mayor demanda, por eso les denominamos reguladores, vimos que se nos estaban arrastrando, o sea, se nos iban a la baja, y empezamos a tener problemas de desabasto en las partes altas de las zonas de abastecimiento de la fuente. Tenemos 13 acueductos y de esos 13 acueductos hay zonas en donde permanentemente gozan del servicio sin problemas y con una presión bastante considerable. Y en las partes altas es en donde empieza a haber tipo de problemas cuando ¿Cuáles son las partes altas? De una fuente. No, es diferente. Es que, por ejemplo, nosotros tenemos 13 acueductos y de esos 13 acueductos la parte baja, si nos vamos a ir a una ciudad, pues está en la calzada de Independencia. Pero estamos hablando de un acueducto, por poner un ejemplo, lo que abastece la planta de potabilizador de San Gaspar, que es a través del acuaférico. A través del acuaférico abastece hacia la zona norte, que es allá por la carretera de Saltillo. Abastece a todo lo que es la zona cercana allí la Constitución, la Seattle, y el agua hace su recorrido hasta la calle de esta avenida Agustín Yáñez. Hasta allá nos llega el abasto de agua, por decir una fuente, ¿no? Entonces, dentro de esa fuente, pues existen las partes altas y que son las que se complican. En este caso, por dar un ejemplo, pues la mezquitera, ¿sí? Aparte requerimos de una fuente, requerimos una serie de rebombeos adicionales precisamente para estar en condiciones de dar la presión adecuada. Hemos avanzado en todo esto, tenemos el conocimiento pleno de la zona que abastece cada uno de los diferentes acueductos, sabemos su comportamiento. Perdone mi ignorancia, pero a ver, el agua viene, digamos, por tubos que son sí, los acueductos, llega aquí a unos tanques y de ahí se distribuye. Así es. Llegan unos tanques que denominamos reguladores. Y esos tanques son del orden, estas 5 celdas en un momento dado, que es el macrotanque que tenemos de 10,000 metros cúbicos, o sea, 10 millones de litros, ¿sí? Son 6 celdas de esa magnitud, y eso abastece a la zona oriente de la ciudad a través del oriente número 5, o sea, cada fuente tiene sus propios tanques. El acueducto poniente 2 tiene sus tanques en el Cerro del 4, el poniente número 4 tiene sus tanques en Santa María, ¿sí? Y de ahí, por gravedad, abastece a la mancha urbana. En el acuaférico tenemos unos tanques que denominamos los Belenes, y de ahí también requerimos un rebombeo, precisamente para hacer llegar el agua, incluso conectarlo, últimamente lo hicimos a lo que abastecía también la zona de Tezistán, el acueducto Tezistán, que anteriormente abastecía allá a la colonia Providencia, por dar un ejemplo, en toda esa zona, lo que eran los pozos de Tezistán. Ahora ya todo lo que es de pozos de Tezistán se queda en la zona de Tezistán, y tuvimos la necesidad de hacer esos entronques precisamente para poder estar en condiciones de abastecer eficientemente y con la presión adecuada. Y muchos de nuestros ciudadanos, casi la mayoría, ya no utilizan las motobombas. En estos casos de escasez, a veces se les presenta el problema porque su cisterna, ¿sí?, está sucia. Entonces, necesariamente tienen que hacer la labor de lavado y limpieza. Eso nos pasó el primer día. Curiosamente vimos que, a pesar de que estábamos haciendo
precisamente ya la rotación del servicio, ¿sí? Vimos que seguía existiendo la necesidad de volúmenes de agua, o sea que nos requería más. No es así el caso el día de hoy, ya nosotros, y el día de ayer, nosotros ya tenemos nuestros tanques normal. El pedido de pipas ayer fueron 9. Bueno, antes de pasar al tema de los tandeos y de la forma regular, ¿les parece, Marcos, Aristeo, si hacemos una pausa muy breve y seguimos platicando de esto? Y le estamos enfocando así, o sea, de cómo se hace de agua la zona metropolitana, para entender esto de los tanques, etcétera, y por qué se tiene que dar lo de los tandeos, esto de estar, pues, de alguna forma contando el agua para las distintas zonas de la zona metropolitana. Hacemos una pausa, esto es Cara a Cara, regresamos.